hoy hace una semana que el huracán Otis destrozó brutalmente el puerto de Acapulco y las zonas aledañas y buena parte de la costa y la sierra de Guerrero. Y todavía no se tiene siquiera un recuento, un diagnóstico completo de los daños. Las cifras preliminares hablan de cerca de 300,000 viviendas, 600 hoteles y condominios dañados, innumerables negocios de todo tipo que han sido seriamente afectados. El número de víctimas fatales hasta el momento es incierto porque el número de desaparecidos está ahí, no los han encontrado a muchos de ellos, muchos han aparecido ya, pero muchos podrían estar en los deslaves que afectaron la zona alta y la serrana. La ayuda sigue llegando, pero sigue llegando a cuentagotas. Lo hace luego de un rezago, a cuentagotas respecto a la necesidad que tiene el puerto. Lo hace luego de un rezago de días que exhiben la mala gestión que hubo antes y después del fenómeno meteorológico. Hace exactamente una semana, cuando estaba a escasa una hora de llegar el huracán, en uno de los principales hoteles del puerto, las autoridades estaban inaugurando la convención minera. No hubo alerta, por supuesto, para quienes ahí participaban, no hubo alerta para la población, salvo un escueto tuit de la Presidencia de la República. No se trasladó a habitantes y turistas a los albergues, no se salieron del puerto los yates, los barcos que ahí estaban, pese a que desde 48 horas antes se sabía que llegaría una fuerte tormenta y 12 horas antes se supo que se había convertido en un poderoso huracán. Cuando el huracán llegó, nadie, ni la gente, ni las autoridades estaban preparadas. Y las consecuencias no solamente fueron fatales por los vientos brutales que recibió Acapulco y buena parte de la costa de Guerrero esa noche, sino por la falta de preparación ante el embate de los vientos. Es el bello puerto de Acapulco antes de la tragedia. Una catástrofe que se pudo manejar de mejor manera si el gobierno hubiera tenido las alertas de dependencias y organismos especializados, tanto nacionales como internacionales. Otis es una tormenta tropical allá en el Pacífico, tiene vientos máximos de, pues ya es grandecito, 85 kilómetros por hora, rachas de 100. El lunes 23 de octubre, poco antes de las 3 de la tarde, el Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos advirtió lluvias intensas asociadas a la entonces tormenta Otis y emitió una alerta de huracán para la costa sur de México. Lo mismo hizo el Servicio Meteorológico Nacional. Para el día martes por la mañana, el centro de la tormenta tropical se localizará aproximadamente a 270 kilómetros de las costas de Guerrero. Se prevé que la tormenta tropical toque tierra por la mañana o a mediodía del miércoles en el municipio de Acapulco. El huracán Otis incrementó su poder a categoría 5 de manera extraordinaria. También es cierto, tocó tierra horas antes de lo pronosticado, pero días antes se conocía el desarrollo y evolución del fenómeno meteorológico. Se sabía que Otis impactaría como huracán, pero las autoridades hicieron caso omiso a la advertencia. Como resultado de un vuelo de reconocimiento de un avión cazahuracanes, a las 12 horas se detectó que el huracán Otis registró una rápida intensificación. Se espera que durante esta tarde-noche continúe desplazándose hacia el noroeste, aproximándose a Acapulco Guerrero. Se pronostica que el huracán impacte como categoría 4. Ese martes 24 a las 8 de la noche con 25 minutos, el presidente López Obrador publicó un mensaje en redes sociales alertando a la población. No hubo comentario al respecto en la conferencia matutina. A escasas horas de tocar tierra el huracán, en uno de los principales hoteles del puerto, autoridades inauguraban el Congreso Minero. De nada sirvieron las alertas locales si no se ejecutaron acciones para salvaguardar a la población. El resultado está a la vista de todos: devastación, rapiña y una desorganización total para atender la emergencia. A una semana de la tragedia no se tiene un recuento y diagnóstico completo de los daños. Las cifras preliminares hablan de cerca de 300,000 viviendas, 600 hoteles y condominios, además de 120 hospitales y clínicas. Hasta 1 año y medio podría pasar para que los hoteles más dañados se recuperen al 100%. Desconocemos hasta este momento si hay hoteles, si hay algunos edificios que tengan daños estructurales. Hablamos
de un 95% de los hoteles de Acapulco, hablando de las 3 zonas turísticas, que es la zona diamante, la zona dorada y la zona tradicional. Pocas fueron las dependencias que previeron y actuaron para ayudar a la población. El Centro Nacional de Análisis y Pronóstico del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos siguió minuto a minuto la trayectoria de Otis, lo que permitió implementar la primera fase del plan DN3E. Desde el día de ayer se trasladaron tropas, 1.500 tropas de la fase D, que es la fase de apoyo en caso de desastres. Se trasladaron 3.000 para la costa aparte y otras 3.000 para la zona montañosa. Esto para que en el momento que llegara el impacto ya tuviéramos el personal. Las acciones del Plan Marina también se ejecutan las 24 horas del día. Entre la Sedena y Marina han instalado cocinas comunitarias, plantas purificadoras de agua y tortillerías móviles para atender a las personas de las comunidades más afectadas. Pero la gente sigue necesitando de ayuda urgente, ya que hay comunidades en las que esa cuentagotas o inexistente. La situación en Guerrero, en todo el estado, sigue siendo alarmante. Esto ya, como lo decíamos, a una semana del paso de Otis. Habitantes de las colonias en la zona alta del puerto de Acapulco reclaman que la ayuda no llega hasta allá. Están pidiendo palas, camiones y agua para poder limpiar las calles que permanecen llenas de lodo. Una vez que ha bajado el encharcamiento, una vez que ha bajado la inundación, queda muchísimo lodo, queda muchísima suciedad. Y bueno, están pidiendo estas cosas en esas zonas de la montaña. Es difícil poder llegar hasta allá, pero bueno, es muy importante apoyar a esas personas. En medio de estas exigencias, hoy por fin llegó el presidente López Obrador, realizó un corto recorrido aéreo y mañana se espera que dé a conocer su plan de reconstrucción. Así permanece Guerrero. Es el otro Acapulco, en lo alto del puerto, al que aún no le llega la ayuda, el que permanece entre olores fétidos y montañas de lodo. En Palma Sola, la urgencia son palas, maquinaria y agua. Lo mismo ocurre en el fraccionamiento Arboledas. Igualmente la gobernadora, póngase sus botas y venga a ver en qué condiciones está. Nosotros no queremos que nos traiga frijol, ni nos traiga arroz. Entonces nosotros queremos un volteo, una máquina y que nos traigan palas, picos, carretillas para que nosotros también tengamos para poder trabajar. Mismo panorama se observa en La Venta, en Sector 6. Todas son colonias populares que deben esperar. Aseguran que sí hay ayuda, pero solo en la costera. La gente piensa que estamos bien porque están limpiando la costera. Yo no digo que no limpiando la costera. Entiendan que también existimos, también hacemos falta, también que nos vengan a ayudar, que no vamos a estar solos, que vengan a apoyarnos con quitar el lodo, que nos presten ¿cómo se llaman las maquinarias? Las maquinarias exactas para venir a sacar todo este lodazal, porque lo estamos haciendo nosotros solos. La basura que logran sacar se acumula en las avenidas principales y no saben hasta cuándo pasarán a recogerla. Las calles encharcadas son la mezcla perfecta para la propagación de enfermedades, como el dengue. Hasta el momento, la Comisión Federal de Electricidad ha restablecido el 65% del servicio en todo el puerto. Los autobuses de pasajeros gratuitos ya no están disponibles desde Acapulco hacia Chilpancingo ni a la Ciudad de México. Mientras que los servicios funerarios se encuentran colapsados, los clientes deben alquilar los féretros y administrar los químicos como el formol por su cuenta. Esto se debe a que la mayoría de las funerarias no disponen de gasolina para los traslados. Lo mismo ocurre con el forense, por lo que son los propios familiares quienes llevan los cuerpos hasta este lugar. Este martes, maestros de algunas escuelas de educación básica indicaron que ya se preparan para el regreso a clases para el lunes, pese a que no todos los planteles cuentan con las condiciones necesarias para su reapertura. Así lo dieron a conocer a medios locales. En medio de esta situación, esta tarde llegó al aeropuerto de Acapulco el presidente López Obrador. Realizó un recorrido aéreo sobre la bahía. También tendrá reunión con el Gabinete Federal y de Guerrero, y mañana se espera que dé a conocer detalles de su plan de reconstrucción para ayudar a los damnificados. Previo a su llegada, en su conferencia matutina, ofreció dar los 15,000 millones de pesos de los 13 fideicomisos del Poder Judicial a la reconstrucción en Guerrero. Dijo que el propio Poder Judicial podría vigilar el destino de estos fondos, ya que firmaría como parte del comité que los autorizaría. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, aceptó
A través de una carta indicó que la propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado en defensa de su población, por lo que espera la pronta respuesta del Ejecutivo sobre el destino final de esos recursos. Bueno, los hechos, el rezago, antes y después de la tragedia, la mala gestión, la tardanza en implementar medidas que a todas luces son insuficientes, es evidente. Solamente con las declaraciones de la gente, con las imágenes. El Estado está rebasado por la tragedia en Acapulco. Pero hay que pensar, todo eso es y será parte de muchos más estudios, análisis, responsabilidades políticas de todo tipo que ha habido en esta tragedia de Acapulco. Pero dejemos eso de lado. ¿Qué se va a hacer hacia el futuro? ¿Qué se hace y qué se va a hacer con Acapulco? Y buena parte de eso pasa, por una parte, por implementar las tareas de limpieza, aunque sea, pero sobre todo por los temas económicos. Mire usted, todo se mueve, en Acapulco se está moviendo con efectivo, y no hay efectivo. Se presentó ayer el Plan Billetes. El Plan Billetes son 2 sucursales que abrirán de 8:30 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, en 2 puntos de Acapulco. Hoy se habló de que habrá otras sucursales que se abrirán y que comenzará a fluir el dinero en Acapulco. Pero también es muy complicado porque mientras no haya luz, no va a haber ausencia, carencias de gasolina. Mientras no haya luz, no puede haber otros servicios. La CFE está haciendo su labor, pero evidentemente, como veíamos ahora, va un 65% del servicio reconectado, y es básicamente el que está en la zona turística, en la zona costera. Se anunció que se iban a condonar los impuestos por 3 meses para quienes fiscalmente estén registrados en Acapulco. Hay muchas preguntas sobre esto. ¿Y qué va a pasar con quienes tienen propiedades, hoteles en Acapulco, pero no están fiscalmente registrados en Acapulco? ¿Alcanzan estos 3 meses para la reconstrucción? Y la pregunta más importante, antes de descontar los impuestos, tiene que haber recursos para comprar productos, para invertir en la reconstrucción. ¿De dónde van a salir esos recursos? La Blanca anunció que aplaza el pago de créditos, de tarjetas de crédito, los aplaza. Pero lo que urge es que llegue dinero a la gente. No la pensión del bienestar, que está muy bien que les llegue la pensión del bienestar. ¿Quién se va a oponer a eso? Sino recursos para generar empleos y para la reconstrucción. Porque el 85% de las fuentes de empleo en Acapulco han sido destruidas para el huracán. Usar los fideicomisos que se eliminaron del Poder Judicial para la reconstrucción me parece muy bien, pero politizar la reconstrucción. ¿Por qué no se habla finalmente de un fideicomiso, de un fondo de donde tengan que surgir? ¿Por qué no hablamos de los recursos de los partidos políticos millonarios o de los apoyos infructuosos que hace el gobierno a Pemex o a Dos Bocas o a cualquier otro proyecto? Lo que se necesita es un gran fondo, un fideicomiso, un programa, una estrategia específica de reconstrucción. Y tenemos experiencia en eso. Tenemos experiencias muy importantes. El huracán Vilma, durante el gobierno de Vicente Fox, fue tan fuerte o más que el que acabamos de sufrir con Otis ahí en Acapulco. La destrucción fue brutal. Lo vi, lo viví, lo cubrí como reportero. Estuve ahí horas después de que había pasado el huracán. Pero lo que sucedió con Vilma, por ejemplo, es que 30 horas antes, 24 horas antes, se sacó de Cancún a 40,000 turistas, se refugió a 70,000 personas en albergues, se quitaron los barcos y los yates que estaban en la zona, se hizo toda una tarea de prevención y Vilma tuvo el mismo recorrido
por el Caribe que tuvo Otis. Pasó de una tormenta tropical a ser un enorme huracán. No solamente eso, estuvo 70 horas estacionado sobre la península de Yucatán. Ahí se formó un comité, trabajó la iniciativa privada, trabajó el gobierno, fue Rodolfo Elizondo, el secretario de Turismo, el que estuvo ahí. 10 años antes de Vilma había sido el huracán Paulina. Me tocó estar también en el huracán Paulina. Durante días se hizo, afectó Oaxaca, sobre todo Puerto Escondido y Guerrero. Durante días en Oaxaca se hizo un enorme operativo aéreo que estaba coordinado desde Huatulco y se puso una enorme cantidad de dinero para reconstruir toda esa zona en un operativo que encabezaron en aquel entonces Diodoro Carrasco, que era el gobernador de Oaxaca, y el propio secretario de la Defensa Nacional, el general Enrique Cervantes. En Guerrero fue un desastre, como lo es ahora. Estaba Ángel Eladio Aguirre, Juan Salgado, que era el presidente municipal. Si a usted le parece algo que parece a lo actual, el presidente municipal, había dos versiones. Unos decían que estaba en Las Vegas, otros decían que estaba en Disney. No apareció por horas. El presidente Zedillo, que iba rumbo a Alemania, se regresó y se instaló en Acapulco, y lo primero que hizo fue correr, despedir a Juan Salgado, al presidente municipal, y crear toda una estructura para reconstruir Acapulco. No hablemos de los sismos de 85, más allá de los errores que se cometieron horas después, porque fue sorpresivo, mucho más sorpresivo que un huracán. Se creó un equipo, fue encabezado por Manuel Camacho, que logró la reconstrucción de la ciudad con la participación de la iniciativa privada y de la sociedad en un tiempo muy corto. Poco después fue el Mundial de Fútbol. Esa es la realidad, y esos son los ejemplos que por lo menos hasta ahora, una semana después del huracán, no hemos visto, Viviana, todavía. Bueno, Jorge, y no fue huracán, pero sí hace exactamente 10 años hay en ese puerto de Acapulco y también en la zona de Coyuca de Benítez y toda esta zona de Guerrero, también pegaron 2 tormentas tropicales simultáneas que generaron un daño terrible, que fueron Ingrid y Manuel. Por supuesto, se repitió el entonces gobernador Ángel Eladio Aguirre, 15 de septiembre, dando el grito en Chilpancingo. Algunos dicen que estaba tomado, eso dicen las crónicas que narran los hechos. Se tardó más en llegar, no podía llegar de Chilpancingo a Acapulco de lo que llegó el entonces gobierno federal a empezar a operar. Y bueno, se logró rescatar con muchísimo trabajo, hubo muchísimas pérdidas, pero sí se logró rescatar y sí se trabajó. A ver cómo opera el gobierno federal en este huracán terrible, en este huracán Otis, que tanto lo necesita, porque el Estado solo no puede hacer absolutamente nada. Y mientras se agudiza este vacío, lo que crece también es el temor y la inseguridad. Los saqueos y los robos, como los demostraron ya en los cajeros automáticos, en los bancos, no son fruto solo de la desesperación, sino esto es fruto de los poderosísimos grupos criminales que operan en esa entidad. Hay por lo menos 10 organizaciones que operan precisamente en toda esa zona que hoy es un desastre y que buscan recuperar los vacíos, por supuesto, que deje la autoridad. A ver qué pasa. Eso es lo que se tiene que cuidar. La gente por lo pronto ha comenzado a construir barricadas para defender sus propiedades, para establecer una presencia mucho más importante que se requiere, por ejemplo, de lo que reclaman de la Guardia Nacional en Acapulco. ¿Por qué? Porque la policía estatal y municipal ni remotamente da abasto con todo esto, pero también lo reclaman en Ajuchitlán, en Coyuca de Benítez, en Tecpan de Galeana. Todo eso es imprescindible. En esa lucha, que también es una lucha paralela a todo lo que se hace de la limpieza y una posterior reconstrucción, se decidirá en buena medida el futuro de Acapulco y de Guerrero. A la par de la tragedia por el impacto y secuelas del huracán Otis, los pobladores tienen otra preocupación: la inseguridad que se vive en la región y que se potencializó ante las carencias y falta de acciones de las autoridades. De inmediato comenzaron a crear brigadas para proteger las escasas pertenencias que les quedaron. Los que andan bien feo en la noche, no dormimos porque estamos en vela por la gente que anda saqueando todas las cosas. Y la verdad, hay mucha gente pues mala que anda ahorita y no podemos cerrar y irnos. Pues día y noche nos quedamos aquí, mi esposo se queda aquí,
mis vecinos también cuidando por los saqueos. Ahora sí que lo poquito que nos dejó el huracán, resguardarlo a como de lugar. Los comercios de la costera y calles principales fueron saqueados. A decir de los pobladores, las autoridades de todos los niveles de gobierno fueron rebasadas. Un informe de la empresa Seguridad y Protección Bancaria informó que entre los actos delictivos que se están cometiendo en el puerto está el robo de por lo menos 7.3 millones de pesos en sucursales bancarias. De acuerdo con la información, se contabilizan 13 intrusiones a sucursales, daños en 93 cajeros en sucursal, 82 cajeros remotos y el robo de 6 cajeros automáticos. A decir de especialistas en seguridad, los grupos criminales que operan en la región están buscando la manera de robar lo que han perdido en Acapulco con la extorsión. Esa falta de recursos ilícitos y violencia se podría trasladar e intensificar en zonas turísticas aledañas. Lo cierto es que sin seguridad, la recuperación del puerto y comunidades será lenta y con severas dificultades. Hay que recordar que en la región el crimen organizado está muy arraigado a las autoridades y alcaldes locales. A finales de 2022 se identificó la presencia de 3 grupos que se disputan el control de Acapulco. Uno de ellos es el Cártel de Sinaloa, que opera a través de células como la de los Rusos, brazo armado fundado por Juan Carlos Rodríguez, alias El Ruso. Pero en toda la entidad se sabe de la presencia de al menos una veintena de grupos criminales, quienes se disputan los 81 municipios de Guerrero. Estas bandas luchan por el cultivo y trasiego de droga, el control del secuestro, extorsión a particulares y autoridades, cobro de derecho de piso, robo de vehículos y huachicol. Entre las células que operan están los Ardillos, los Rojos y los Jefes o los Tlacos, Guerreros Unidos, el Cártel Independiente de Acapulco y a últimas fechas, la Nueva Familia Michoacana, liderada por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascuaga, alias El Pez y El Fresa. Este cártel tenía mayor presencia en la zona de Tierra Caliente, en los límites con Michoacán, pero se extendió a otros municipios pese a la embestida gubernamental para desmantelar esa organización. En la zona de la montaña opera el Cártel de la Sierra, Guerreros Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Otras organizaciones identificadas son el Cártel del Sur, los Gil, los Dumbo, los Treinteños, los Arriola y los Marín. Por lo pronto se han desplegado elementos de la Guardia Nacional y militares en varias zonas del estado para evitar que los grupos criminales desborden la ya de por sí complicada seguridad en el estado. De ello dependerá en buena medida el futuro de Acapulco y Guerrero. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, y al mismo tiempo que toda esta tragedia ocurre en Guerrero, comenzó en Tapachula, en Chiapas, una nueva caravana migrante que intenta presionar en una situación de fuerte desgaste gubernamental y de fuerzas de seguridad. Imagínense nada más esto ahora. Somos trabajadores internacionales. El pueblo unido jamás será vencido. Migrante callado jamás será escuchado. Es la más reciente caravana que salió de Tapachula, Chiapas, este lunes. Son poco más de 5,000 personas provenientes de Centro y Sudamérica. Principalmente, el grueso del contingente se compone de niños y mujeres. Por ello, van a un paso más lento. El primer día recorrieron 11 kilómetros. El calor o la lluvia. Nosotros venimos también un poco lastimados, somos venezolanos, venimos desde Perú caminando, ya estos son 10 países que venimos. Cansa mucho estar así, durmiendo en el piso, ir de pueblo en pueblo. Ya llevamos alrededor de 2 meses en este proceso. Este martes llegaron a Huehuetán y su siguiente parada es Huixla. Se trata de 18 kilómetros más. Las organizaciones civiles los atienden. Han montado módulos de salud y puestos para ofrecerles comida de forma gratuita. Y aseguran que ninguna autoridad se les acercó para buscar opciones o diálogo que les ayuden a llegar más rápido a la Ciudad de México y terminar en la frontera con Estados Unidos. Dicen que el gobierno mexicano no atiende sus peticiones para entregarles un documento que les permita el libre tránsito por nuestro territorio. No nos quieren ayudar, nos están mintiendo, tenemos más de 2 meses de estar esperando y los están mintiendo, no nos quieren dar los papeles.
y ya no tenemos dinero para estar comiendo, mucho esfuerzo y entonces lo tenemos que lograr así caminando. La caravana se enfrenta a condiciones climáticas extremas que están afectando especialmente a los menores de edad. Tras caminar 11 kilómetros, los termómetros han superado los 38 grados e incluso han llegado a los 42 grados. Esto ha provocado que más de una decena de menores tengan golpe de calor y deshidratación. Algunos migrantes ya se rindieron y regresaron a Tapachula a entregarse a las autoridades debido a las altas temperaturas. Y el calor no es un único obstáculo. La tormenta tropical Pilar se acerca a las costas de Chiapas. Al mal tiempo se suma el peor de los males: los grupos criminales que operan en Chiapas y que hacen del paso de migrantes un negocio. El crimen organizado está encima ya en Chiapas, la violencia está en todos lados realmente, pues estamos tratando de salvar vidas con este tipo de acción. Se están lucrando mucho, nos están quitando, nos están robando, nos están extorsionando, están viviendo en los lugares, en los puntos fronterizos a costilla de nosotros. La Sedena identificó la presencia del cártel de Sinaloa y células del cártel Jalisco Nueva Generación en Chiapas. Además, bandas locales e integrantes de pandillas, entre ellas la Mara Salvatrucha. El acuerdo entre Enrique Alfaro y Dante Delgado en Movimiento Ciudadano comenzó a funcionar. Esto lo vemos con la designación de Pablo Lemus como candidato de unidad del gobierno del Estado que gobierna Movimiento Ciudadano. Era una posición que quería Alfaro. Habrá que ver qué sucede con el desaseo existente en Nuevo León con Samuel García, pero sobre todo saber qué pasará con Marcelo Ebrard, si se queda en Morena o se va a Movimiento Ciudadano. Ambos disputan la candidatura presidencial. A ver qué es lo que sucede. Mientras tanto, la designación en Morena de los candidatos y candidatas a las gobernaturas sigue siendo motivo de fuertes fricciones dentro y fuera del partido, que han llevado a mover la fecha de designación hasta el 10 de noviembre. Hoy se divulgaron audios de todo tipo que demuestran la dureza de la guerra sucia que existe en el partido. El Partido Verde, por su parte, anunció que si Omar García Harfuch no es el candidato en la Ciudad de México, no irá en la alianza con Morena. También en el Verde, el senador Eduardo Ramírez amenazó con romper con su partido, con Morena, es el coordinador de los senadores de Morena, si eligen a la candidatura, a la también senadora Sácil de León en Chiapas. Y mientras tanto, mientras todo eso ocurre, el presidente de Morena, Mario Delgado, prefirió pelearse con Xóchitl Gálvez. Bueno, pues con toda esta información nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos, por supuesto, mañana aquí en punto de las 11 de la noche. Y bueno, si usted está en Guerrero, toda nuestra solidaridad, como le hemos dicho toda esta semana, un fuerte abrazo y bueno, desde aquí estamos con ustedes. Hasta mañana, Jorge. Hasta mañana, Viviana, hasta mañana a todos ustedes. Muy buenas noches y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.